Hace varias semanas iniciamos una serie de sermones, recordarán, sobre salud emocional, vida saludable, cómo vivir vidas sanas, espiritual, emocionalmente, hablando del propósito de Dios para que seamos sanos y que reflejemos esa prosperidad integral que Dios vino a traer a través de Cristo Jesús. El Señor dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En las últimas semanas hemos tenido diferentes temas porque lo de la campaña financiera y otras cosas han intervenido. Y no hemos, el domingo pasado tuvimos el precioso sermón que trajo nuestra hermana Ana Celia, misionero. Y quiero pedirles que este domingo también me den oportunidad para tratar otro tema que yo siento que es urgente y muy importante para nuestra salud también como congregación. Y que ya el próximo domingo, si Dios quiere, nos reintegraremos a la serie de sermones sobre salud emocional y cómo vivir vidas saludables. Así que lo tengo muy en mente y no es como que lo hemos dejado de lado, sino que estamos muy comprometidos a continuar con esa serie de mensajes. Pero esta semana sucedió algo en Estados Unidos que nos estremeció tanto a Meche como a mi persona y que ha tocado a mucha gente a través de esta nación, cristianos que están preocupados por lo que está pasando en esta nación. El decaimiento espiritual vertiginoso que se está experimentando en muchos aspectos de la vida de nuestra nación. Y que el creciente aislamiento de la iglesia de Jesucristo, su falta de influencia en el desarrollo espiritual de esta nación. Y también cosas que yo creo que están atentando contra la voz y la influencia de la iglesia de Jesucristo, en un tiempo en que esta nación está experimentando unos cambios y unas fluctuaciones espirituales de una envergadura como nunca antes en toda su historia, y que el mundo también está experimentando unas conmociones y unos terremotos de todo tipo, muy grandes. Y como nunca se necesita la voz de la iglesia, el consejo de la palabra del Señor para ayudarnos a navegar esas aguas. Hace tiempo el Señor me enfocó el Salmo 2. Al comienzo mismo de los Salmos hay un pasaje allí que muy bien podría parecer escrito para estos tiempos que estamos viviendo. Y le voy a leer los versículos de este Salmo porque son importantes como base, aunque hay muchas otras escrituras que yo quisiera tocar. Pero el salmista dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Una escala mundial. Los pueblos, las gentes, piensan cosas vanas. Y él describe con más detalle. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Interesantemente, esto es lo que se llama un salmo mesiánico. ¿Cuál es el ungido de Jehová? El Mesías. Mesías quiere decir ungido. El Mesías, Cristo Jesús. Y esto siempre se ha considerado, la iglesia lo ha considerado un salmo que tiene referencias a Jesús. Por lo tanto, es como algo hacia el futuro. Dice que las naciones y las autoridades se levantarán. Y amotinarse quiere decir rebelarse. Un motín es un acto de rebeldía contra autoridades constituidas. Y no es cualquier autoridad aquella contra la cual se amotinan estas naciones y estos pueblos y estas autoridades. Es contra Jehová mismo y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, vamos a liberarnos de ese yugo odioso, de esa autoridad de Dios sobre nuestras vidas, de la palabra de Dios. Vamos a liberarnos de todo eso. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios ante ese acto de rebeldía de la humanidad? Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es como que el Señor, contemplando desde su trono esta humanidad que se cree que puede liberarse de la autoridad de Dios, dice: mira estos energúmenos, ¿a qué se creen ellos?
Qué ridículo. Nunca podrán. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está inscrita en nuestro código genético mismo. La ley de Dios está inscrita en la neurobiología de los seres humanos. No, jamás podremos escaparnos de la autoridad y las leyes espirituales que Dios ha establecido. El hombre puede pensar que puede liberarse de, por ejemplo, que puede manipular su sexualidad o su neurología. Y la ciencia ha alcanzado unos niveles muy altos. Pero sabe que Dios ha escrito leyes en nosotros que nunca podrán ser violadas. Una mujer nunca podrá escaparse del hecho de que ella es la que da luz. Y que hay ciertos ritmos. Un hombre jamás podrá escaparse de su anatomía, ni tampoco del hecho de que hay testosterona en él que gobierna ciertos aspectos de su vida. Eso está inscrito. Inclusive en nuestro propio espíritu, la ley de Dios está inscrita allí. Y rebelarnos contra eso es ridículo, y por eso dice Dios se ríe de ellos. Vivimos en un tiempo en que la humanidad piensa que puede liberarse de las leyes que Dios ha establecido, porque su nivel de sofisticación científica, tecnológica, es tan grande que piensan que pueden romper las ligaduras que Dios ha establecido. Y Dios, la primera reacción del Señor es, wow, pero qué ridículo, ¿cómo se atreven? Se ríe, primeramente. Y entonces su segunda reacción es un poco siniestra. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La segunda reacción de Dios es indignación. ¿Cómo se atreven a rechazarme? Y el juicio de Dios es una parte. Mucha gente no quiere que la iglesia hable acerca del Dios de justicia y el Dios de juicio. Pero Dios tiene un aspecto siniestro también. Y cuando ofendemos su gloria, hay consecuencias. Las naciones, cuando se rebelan contra el señorío de Dios, hay consecuencias funestas, negativas. La Biblia registra un tiempo parecido a este que describe el salmista, a los inicios mismos de la humanidad, cuando Babel, cuando habla de que los hombres llegaron a un punto de desarrollo, de conocimiento y de sabiduría tan grande que dijeron, vamos a construir una torre bien alta, como un memorial a nuestra grandeza humana. Y evidentemente ese esfuerzo por glorificar a la humanidad ofendió al Señor, porque usted nunca puede glorificar al hombre sin quitarle y robarle gloria a Dios. Nosotros tenemos que recordar siempre que somos meras criaturas y que Dios es nuestro creador. Todo logro humano tiene que estar precedido y condicionado por un reconocimiento de que Jehová es el creador de toda la tierra y que a Él tenemos que rendirle gloria. Ninguno de nosotros merece gloria. El salmista dice, no a nosotros Jehová, no a nosotros la gloria, sino a ti solamente. ¿Y qué pasó cuando los hombres se quisieron edificar una torre como un memorial a su grandeza? Dios dijo, vamos a desbaratar eso. ¿Recuerdan? Porque Dios ha creado al hombre con una sabiduría muy grande. El hombre tiene una capacidad de conocimiento que somos un poquito menor que los ángeles, dice la Biblia. Y cuando llegamos a cierto nivel de conocimiento, el orgullo, la arrogancia vienen y queremos entonces independizarnos de Dios. Y cuando eso sucede, viene castigo, viene repercusiones. La ley de Dios inscrita en nosotros, inscrita en el mundo, inscrita en la naturaleza, inscrita en las mismas estructuras de la sociedad, comienzan a reaccionar y vienen las guerras, vienen las plagas, vienen las conmociones, las guerras civiles, viene la enfermedad emocional, espiritual, el decaimiento de las estructuras de la sociedad, las crisis financieras. Porque Dios ha inscrito su ley y hay consecuencias. La consecuencia grave de ese primer atentado contra el señorío de Dios fue la confusión de las lenguas. Y algo que no entendemos exactamente cómo esto se dio, pero desbarató y creó confusión en el mundo. Entonces el Señor se burla de ellos y dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ese es el Jesucristo hablando. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, las desmenuzarás. Es un lenguaje de juicio, de fuerza, de destrucción. Porque desgraciadamente con Dios no nos podemos jugar. Ahora usted pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó esta semana en esta nación? Ahora mismo, si alguien me consigue un poquito de agua, hay una botellita de agua por ahí, yo creo. Esta semana sucedió algo en Estados Unidos que nos conmovió, específicamente en la ciudad de Houston. Y para mí fue algo tan significativo y tan expresivo de lo que está pasando en nuestra nación y de la necesidad de que la iglesia esté en alerta sobre lo que está pasando y que la iglesia ejerza su voz pública y su llamado a ser una presencia profética en el mundo, a informar a la sociedad acerca de los valores espirituales. Esta semana la alcaldesa de la ciudad de Houston es una mujer, es lesbiana, está casada con una mujer que ella llama la primera dama de Houston. Y esta alcaldesa nunca ha disimulado su propósito de usar su posición influyente para avanzar los intereses de la homosexualidad. Y ella dice que su mayor privilegio es usar su influencia para avanzar la causa de lo que ella llama los derechos civiles. Pero esto no es derechos civiles porque hay muchos otros derechos civiles que están siendo violados, incluyendo los de la comunidad cristiana y de la gente de valores bíblicos, judeo-cristianos en esta nación, que son la inmensa mayoría de esta nación. Ella nunca ha disimulado su deseo de usar su influencia para avanzar su evangelio homosexual. Y hace poco la ciudad de Houston, bajo su liderazgo, decretó autoritariamente, en mi opinión y en la opinión de muchos, ilegítimamente, que entre otras cosas, por ejemplo, bajo esto de los derechos homosexuales y de gente transgender y todas las demás, por ejemplo, una de las estipulaciones es que cualquier baño público de la ciudad de Houston, si un hombre siente que es femenino y que es mujer, puede entrar a un baño de mujeres. Aunque tenga una voz profunda y pelo en el pecho, no importa. Si él se siente que es mujer o que es femenino, aunque su cuerpo diga lo contrario, puede entrar a un baño de mujeres, o una mujer que sienta que es hombre también puede entrar al baño de los hombres. Muchos hombres yo creo que no protestarían por eso, pero por lo menos las hermanas sí protestarían. Definitivamente yo no quiero que mi esposa o que mis hijas estén en un baño y que se acerque cualquier perverso por allí o una persona y que con todo derecho pueda sentarse al lado de ellas o hacer cualquier otra cosa. A mí me parece que eso, hoy en día, hermanos, se están promoviendo unas cosas tan escandalosas, tan horribles, tan perversas, tan fuera de serie, que uno se pregunta ¿dónde se ha ido el sentido común de la humanidad? ¿Y cómo pueden nuestros hombres y mujeres de Estado apoyar barbaridades como esas? Me recuerda lo que dice la palabra del Señor, que Dios los entregaría a una mente reprobada, una mente fallida, una mente defectuosa, que haría cosas y dictaría cosas que no convienen. Así me lo dice la Biblia. Y ciertamente ese tipo de ley no es conveniente para la salud de una sociedad. Esas leyes obligan a instituciones, inclusive instituciones que no son cristianas netamente, pero que sí tienen dueños cristianos que se ofenderían aprobando ciertos procedimientos y ciertas cosas. Si tienen algún trato con la ciudad, a que tengan que apoyar y regirse a estas leyes. Inclusive esto es algo que está pasando en Estados Unidos a un nivel que usted no se puede imaginar. Bueno, el caso, déjeme terminar con esto porque le voy a decir otras cosas también. El caso es que esta medida se decretó sin consultar a los ciudadanos de la ciudad de Houston. Fue simplemente algo puramente gubernamental, autocrático.
que se impuso sobre la ciudadanía de Houston. Y cristianos comprometidos y gente conservadora, para poder, el único recurso que tenían para resistir esto fue hacer una petición de firmas, que se requerían 17,000 firmas, para poder poner un rechazo de esa ley en votación para una propuesta electoral. Se necesitan, para hacer eso, para que los ciudadanos puedan votar por algo así, se necesitaban 17,000 firmas para ponerlo en la boleta de voto. Se recolectaron 50,000 y pico de firmas. Pero ¿sabe lo que pasó? Que el gobierno de Houston, la ciudad de Houston, autocráticamente descalificó casi todas esas firmas. La inmensa mayoría dijo que no tenían validez. Y autocráticamente rechazaron y neutralizaron un proceso democrático. Abusivamente. Porque hoy en día, hermanos, lo que está pasando en Estados Unidos es que, yo les digo, ya Estados Unidos no se puede llamar verdaderamente una democracia. Estados Unidos a lo máximo es una oligarquía. Oligarquía es una república, una nación que está controlada por un grupo reducido de personas. El pueblo en muchas áreas importantes de la vida de esta nación ya no tiene ni la voz ni el voto vale, sino que un grupo de jueces, activistas muy convencidos de sus derechos y su poder, y un grupo de también políticos que están comprometidos con la agenda secular, racionalista de este tiempo, hacen y deshacen como les da la gana, no importa lo que el pueblo diga. En muchos estados de esta nación, ciudadanos por mayoría han votado contra el matrimonio homosexual y han hecho todo lo que la ley dicta en una democracia. Han pasado por el proceso, se ha establecido una ley en contra del matrimonio homosexual y una Corte Suprema Estatal ha venido y le ha dado un manotazo a esa decisión de los ciudadanos y ha impuesto el matrimonio homosexual contra la voluntad del pueblo. Eso no es democracia. Y cada día un grupo reducido de personas se siente más y más apoderado y capacitado para hacer eso, no importa lo que el pueblo diga en general. Una minoría minúscula, 1.7%, que es la población homosexual, por todas las encuestas que se hacen, 1.7% está reconfigurando la sociedad norteamericana y cambiando leyes e imponiendo sus derechos sobre la inmensa mayoría de los norteamericanos y de gente como nosotros, que creemos en la palabra del Señor. Todo porque hoy en día los derechos homosexuales se han equiparado con derechos civiles. Cuando el movimiento homosexual militante equiparó los derechos homosexuales con los derechos civiles, ahí ya prácticamente perdimos la batalla. Y hoy en día ese grupito de personas que tienen dinero, tienen influencia en Hollywood, en los medios de comunicación, en la cultura, en la política, en el mundo secular que gobierna esta nación, está controlando esta nación en una forma verdaderamente escandalosa. Y lo terrible es que cuando nosotros los cristianos queremos usar, o no solamente los cristianos, sino hay mucha gente que no son necesariamente religiosa, pero son de valores conservadores de la familia y otras cosas, valores tradicionales, históricos de esta nación. Cuando quieren dejar sentir su voz, enseguida se pretende apretarlos, amordazarlos, intimidarlos. Lo que pasó con esta ley, cuando esta mujer neutralizó esas firmas, autocráticamente, injustamente, un grupo de pastores, ayudado por una agencia cristiana, demandó a la ciudad de Houston para mostrar que eso había sido algo injusto, ilegal. Y cuando hicieron esto, la alcaldesa de Houston entonces ordenó que los pastores, algunos pastores de Houston, tuvieran que entregar sus sermones que habían predicado en las últimas semanas. Imagínense eso, a la ciudad para escudriñarlos y si no, enjuiciarlos, porque habían violado supuestamente leyes de separación de Estado e Iglesia. Algo que fue tan, hermanos, eso para mí marcó un momento en la historia de esta nación. Jamás en toda la historia de esta nación un gobernante se había sentido con la capacidad de invadir
la proclamación privilegiada espiritual de las iglesias y querer enjuiciar a pastores por predicar lo que ellos, su conciencia, su entendimiento de la palabra del Señor dicta. Y eso para mí, para muchos que han observado este fenómeno. Por eso cuando yo supe eso, yo dije, no, aquí ya se violó la línea. Aquí ya esto es indicación clara de que vamos cada vez más y más hacia una dictadura contra la religión, contra los valores espirituales en esta nación. Porque no había ningún derecho. Eso era calculado para intimidar, amordazar, limitar. Porque el gobierno sabe que si el gobierno comienza a presionar las iglesias, una de las cosas ahora mismo que hay en esta nación que se está promoviendo mucho es que a las iglesias se le quite sus derechos de exención de impuestos. O sea, las iglesias no pagan impuestos porque el Estado muy correctamente reconoce todo lo que la iglesia contribuye al bienestar de la sociedad. Y como con otras instituciones sin fines pecuniarios dicen, no le vamos a cobrar impuestos para que tenga un poquito de respiro en sus situaciones económicas. Hoy en día hay mucha gente que dice que no, que a las iglesias hay que quitarles la exención de impuestos porque están interviniendo en los asuntos del Estado al pronunciarse con respecto a los valores morales y los valores públicos. Hermano, yo les quiero decir que la iglesia tiene todo el derecho del mundo de hablar acerca de las cosas que tienen que ver con los valores humanos. Esta idea de que la iglesia solamente debe limitarse a cosas estrictamente espirituales es la estupidez más grande que yo he oído en toda mi vida. Porque prácticamente lo que nos están diciendo es que no abramos la boca para decir nada. Porque la Biblia habla acerca de la familia, habla acerca de las finanzas, habla acerca de la vida de trabajo, habla acerca de enfermedad, habla acerca de relaciones sociales, habla acerca de matrimonio, de cómo educar a los hijos, de cómo bregar con las tragedias, de moralidad, de espiritualidad. La Biblia se pronuncia acerca de todos los temas de la vida humana y tenemos el derecho de hablar de estas cosas, porque si no, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? La iglesia es la nodriza espiritual que Dios ha puesto en el mundo para informar a la sociedad acerca de los valores espirituales. Si no, ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿A los políticos? Los políticos lo único que les interesa es ser electos en las próximas elecciones. Hoy en día en América los principios espirituales, los principios morales se han sacado por la ventana. La verdad ha abandonado esta nación, hermanos. ¿Sabe lo que? Cuando los pastores de Houston se armaron y el pueblo se escandalizó contra este atentado, que aún los expertos seculares de ley dicen, eso, ella se excedió, pero por mucho. Pero lo que pasa es que cada día se va apretando más y más y más. Cada día, bajo la excusa de los derechos humanos, la iglesia está siendo más y más estrangulada. Y cuando los pastores se armaron escandalizados por lo que estaba pasando, dijeron, porque mucha gente no se da cuenta y creen que no, que esto ya va a pasar y que todo va a regresar, que no hay que preocuparse. Cuando se dieron cuenta de este escándalo, se armaron y hubo un levantamiento increíble, un grito en toda la nación. Y entonces ella se retractó y dijo que ella no sabía nada, que eso lo habían hecho sus oficiales sin consultarla. Una mentira, pero que más mentirosa no puede ser. Porque ¿cómo se iba a hacer algo así, de esa envergadura, sin que fuera consultada la alcaldesa de la ciudad? Pero hoy en día los políticos mienten, hermanos, de todos los partidos. Ya yo perdí la inocencia, republicanos, demócratas, todo el mundo miente. En América ya la verdad se ha abandonado, hermanos. Y la gente lo único que busca, mira, si me vas a mentir, miénteme de forma que parezca verdad y yo te perdono. Eso es todo, es terrible. Ustedes recuerdan cuando hemos predicado acerca de la salud mental, yo les he dicho, el origen de la salud mental y emocional es la adherencia a la verdad. Vive en la verdad y tú vas a ser una persona saludable. La verdad es el mayor refugio de un hombre o una mujer. Si tú vives en la verdad, Dios te va a bendecir, te va a respaldar, vas a ser saludable, tu matrimonio va a progresar, tus hijos van a ser bendecidos, porque la verdad nos hace libres.
Y por eso el diablo quiere amordazar la verdad para él poder quedarse con el mundo y servirse con la cuchara grande. No quiere que prediquemos de que en Cristo hay redención, de que un homosexual sí puede ser cambiado, puede ser redimido, que en la sangre de Jesús hay esperanza, que si uno se arrepiente de sus pecados tenemos perdón de Dios, que Dios puede sanar a un alcohólico, a un drogadicto, a un narcómano, a un mujeriego, a un jugador y a un homosexual también. Lo puede sanar porque el poder de Dios es grande. Y hoy en día inclusive se quiere criminalizar el que alguien diga que un homosexual puede ser sanado. Y hoy en día si un psicólogo, hermano, secular, se involucra en algún tipo de terapia para ayudar a un homosexual a cambiar su estilo de vida, puede perder su licencia. Y ciertamente va a ser desprestigiado profesionalmente en muchos lugares. Porque hemos llegado a un punto de una dictadura terrible. Lo interesante es que cuando el pueblo allí en Houston se levantó, enseguida tuvieron que retractarse. Yo digo que si la iglesia de Cristo se levanta, hermanos, ese demonio tiene que huir, tiene que huir. Lo que se requiere es que la palabra de Dios sea proclamada. Yo creo que el pueblo de Dios está intimidado. Este gigante que es el pueblo de Dios está intimidado. Y nos hemos dejado, ¿cómo digo yo? No solamente intimidar, sino convencer. O que hoy en día mire, cuando yo predico este tipo de sermón, francamente le digo, yo lo hago luchando con una parte de mí que dice: Roberto, no molestes a la gente con esto. No, tú no quieres parecer un político de estos hablando de estas cosas y un prejuiciado y un homófobo, como lo llaman a la persona que predica. Nadie quiere eso. Y hoy en día muchos de mis amados pastores también están abandonando esa adherencia a la verdad. Yo lo veo en la iglesia de Jesucristo por donde quiera. Y como la iglesia no está hablando, este espíritu sigue cogiendo más y más auge, más y más poder, más y más influencia. Cuando todo lo que se necesita es declarar la palabra de Dios. Cuando se declara la palabra del Señor, los demonios huyen, hermanos. La palabra del Señor dice que nos paremos firmes en la palabra del Señor cuando venga el día malo. Y cuando haya pasado el día malo, que estemos firmes. ¿Sabe? Yo sé que esto que estamos experimentando es algo que algún día va a pasar. Así como cayó la cortina de hierro que parecía invencible en el mundo marxista, así este espíritu también, porque es que esto es muerte para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para la familia, para el matrimonio. Este espíritu homosexual, liberal, no tiene la vida en él. Y tarde o temprano, lo que no tiene la vida de Dios se morirá. Y yo sé que va a haber una generación herida que se habrá involucrado en homosexualidad, en lesbianismo, en pornografía. Y todo eso se va a dejar sentir en esta nación. Y el espíritu lo que quiere es que nuestros hijos también se metan en esa porquería. Que nuestros jóvenes comiencen a experimentar con la homosexualidad. Hollywood está llenando eso de... Hoy en día hay pornografía en la televisión, en las series de televisión. Y nuestros hijos están siendo expuestos a ese tipo de imagen. Y están bajando la guardia. Y están experimentando. Y eso es un virus que cuando se te mete es difícil de romper. Y ellos saben que cualquiera puede caer en eso. Cualquiera, usted puede caer, hermano. Lo que nos libra es la gracia del Señor y que no hemos caído en algunas situaciones que cae mucha esa gente y entonces están atrapados. Pero ellos quieren hacer eso la norma para que muchos experimenten y entonces queden atrapados con ese espíritu. Que el Señor nos libre, que el Señor reprenda a Satanás. Yo predico esto porque siento que es mi deber proclamar esa verdad. Y porque tenemos que mantener nuestras iglesias sanas, porque la verdad de Dios purifica, la verdad de Dios quema y causa picazón cuando entra, pero sana. Es como la sal, tú le echas sal a una herida, pica y duele, pero te sana. Es una comida amarga en la boca, pero en las entrañas es dulce. El Señor ya nos advirtió hace tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Lo que preserva una iglesia es la palabra. Lo que preserva una sociedad es la palabra de Dios, predicada con amor, pero también con claridad. Porque a veces nos dice, si predicamos la verdad, entonces estamos predicando odio. Es una mentira del diablo para impedirnos que prediquemos la verdad. El amor requiere que se predique la verdad. Si yo te amo y te veo tirándote por un precipicio, mira, yo voy a pelear contigo. Si puedo darte un palo y noquearte para que no te tire, lo voy a hacer, porque te amo y quiero preservar tu vida. Si amamos, vamos a predicar la verdad. Ese amor hoy en día fácil que se está predicando por allí, que no dice la verdad, ese es un amor diabólico. Porque el amor de Dios es un amor justo, verdadero, un amor recto, íntegro, que habla la verdad. Ese amor fundamentado en la mentira y el silencio y el acuerdo en el mal, ese es un amor que viene del infierno y de las profundidades del infierno. No es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor que primero te predica la verdad. Y si tú caes o violas, te perdona, pero tú tienes que adherirte a la verdad. Si confesáis vuestros pecados, seréis perdonados. La gracia del Señor es para todo hombre, toda mujer, porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos ofendido al Señor. La única diferencia es que algunos que reconocen su pecado, lo confiesan y son perdonados por Dios, y otros que se obstinan y lo siguen practicando y lo normalizan diciendo eso está bien. Nosotros no podemos, bajo la presión de que si tú me amas, tú vas a estar de acuerdo conmigo, aún en el mal. Eso es una mentira demoníaca. Nosotros tenemos que decir, no, yo te amo y porque te amo, te resisto. Porque te amo, te digo la verdad de Dios. Si te lo dice un pecador arrepentido, no uno que es mejor que tú. Porque tenemos que ser claros. La diferencia está cuando la iglesia anuncia la verdad desde una perspectiva quebrantada y transparente. Nosotros tenemos que decirle al mundo, mira, nuestros matrimonios sí, son defectuosos. Yo soy una mujer, un hombre defectuoso. Yo ofendo a Dios todos los días. Pero yo sé que la justicia de Dios y la verdad de Dios me comprometen a cuando yo peco, confesar mis pecados y pedirle al Señor, ayúdame ahora, perdóname y sáname, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros reconocemos el pecado que hay en nosotros, pero también reconocemos que la palabra del Señor tiene que ser anunciada. Porque óigame, si la palabra del Señor no fuera anunciada, ¿cómo estaríamos entonces? Si con la palabra de Dios anunciada y aún todavía así pecamos, ¿cuánto más si no tenemos la palabra del Señor? ¿Cuánto más si no venimos a la iglesia, por ejemplo, y recibimos un mensaje que nos recuerde, mira, estás caminando, enderézate otra vez? Y tendremos que tomarnos esa píldora hasta que nos muramos, ¿sabe? No podemos dejar de anunciar la palabra del Señor. Hoy en día se quiere que aún dentro de la intimidad de la familia de Dios se deje de predicar la palabra de Dios. Yo no pienso dejar de proclamar la palabra del Señor, por lo menos entre mi pueblo y aún afuera también, porque tenemos el derecho y el deber. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. La palabra encarecer quiere decir, mira, te insto, te suplico urgentemente. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4, si lo quieren poner ahí, ¿no? Mire cuáles son las funciones de la palabra. El Señor dice, redarguye, reprende, exhorta. Hoy en día cuando un pastor reprende lo llaman odioso y malhumorado y cualquier otra palabra que puedan usar. No, la reprensión amorosa tiene lugar en la vida de la iglesia. El redarguir, yo cuando me dice redarguir, yo veo como un cuchillo entrando en el pecho y como moviéndonos, inquietándonos. Redarguye, busca. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir, hasta el tuétano, dice, y divide las cosas. Y dice que no hay cosa escondida de su escrutinio. La palabra del Señor a veces nos golpea y el primero que es golpeado soy yo. Cuando yo predico estos mensajes, yo regreso a mi casa y Meche me tiene que poner Ben Gay por la espalda. El primero golpeado soy yo por la palabra. Sinceramente. Pero tenemos que redarguir, reprender, exhortar. Dice, con toda paciencia y doctrina, ¿no?
Porque no es simplemente azotar a la gente en la espalda y decir tiene que hacer esto, tiene que hacerlo. No, no. Se puede hacer con paciencia y con amor y con enseñanza. Doctrina quiere decir hay que exponer la palabra de Dios como estoy tratando de hacer. Hay que explicarles el porqué. Hay que desarrollar teológicamente, bíblicamente los mensajes. Pero hay que decir la verdad. Si hay que redarguir, redarguir. Si hay que animar, animar. Si hay que bendecir, bendecir. Y miren lo interesante, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán quiere decir no soportarán, no aguantarán, no les gustará. La odiarán, la rechazarán. Hay mucho, en este tiempo, muchas iglesias y mucha gente en la sociedad que no aguanta la sana doctrina de la palabra del Señor. Cuando se les predica, se molestan y buscan otra iglesia que sea más adecuada a lo que ellos creen. Dice, sino que teniendo comezón de oír, porque hay mucha gente hoy en día que tiene inquietud. En este tiempo de la historia hay mucha gente que tiene comezón de oír, tienen intereses espirituales. Pero lo que pasa es que no quieren la verdad. Sino dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué hace hoy en día la gente? Mira, si en la iglesia que tú estás no te gusta lo que predican, consíguete otra que sea más adecuada para lo que tú quieres oír. Y siempre habrá gente dispuesta a predicarte lo que a ti te gusta. Hoy en día hay toda una industria en la iglesia cristiana, en esta nación, que está dedicada a predicar en la manera y los temas que a la gente le gusta. Y que también han decidido no predicar nada que sea molestoso o inquietante o desagradable para que la gente venga a la iglesia. Yo me duele en el alma y me ofende cuando veo pastores que amo, respeto y que han sido de tanta bendición en el mundo, decidiendo cortar páginas y capítulos enteros de la Biblia para no molestar a la gente que supuestamente están atrayendo a la iglesia. Pero ¿de qué nos sirve tener una multitud de gente que no son discípulos ni verdaderos seguidores de Jesucristo, llenando las bancas simplemente? Cuando la gente viene a la iglesia, se convierte a Jesucristo, se supone que sean formados en discípulos y seguidores verdaderos del Señor. A mí no me interesa tener una cantidad de inconversos sentados allí en los asientos de la iglesia. Nosotros queremos formar gente que viva la palabra y que se sientan hincados por la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No es suficiente simplemente venir a la iglesia a saltar, a cantar, a adorar, llorar. Si tú no estás obedeciendo la palabra del Señor y viviendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo contemplar la idea de simplemente, ok, trae a la gente, mételos a la iglesia. Pero eso es una producción de masa, eso es simplemente algo industrial. La iglesia se supone que sea doctrina, enseñanza, discipulamiento, creación de gente que verdaderamente viva la vida cristiana y que llore con el pecado y que estén buscando ser sanados por la palabra del Señor. Hoy en día yo me ha dolido en el alma. Por ejemplo, mire, yo amo, perdonen que voy a ser específico, pero yo amo la iglesia Hillsong. Es una iglesia en Australia que ha sido de tanta bendición. Cientos de miles, por no decir quizás millones, han sido bendecidos por la música de adoración que Hillsong produce. Cantamos mucho de sus coros aquí. Y una de las iglesias más populares ahora mismo en Nueva York, en Ciudad de Nueva York, es una iglesia que abrió Hillsong. Pero a mí me ha dolido en el alma. Esta semana leí un artículo y vi la entrevista que le hizo CNN al fundador de la iglesia y a este joven que pastorea la iglesia en Nueva York. Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué piensan ustedes acerca de la homosexualidad, del matrimonio homosexual? Porque el mundo siempre quiere saber, ¿qué es lo que tú piensas? Porque esta gente sabe que a la larga el cristianismo es su enemigo verdadero. Y entonces, hermanos, me dolió en el alma cuando este hombre, el pastor principal, porque el joven va a seguir lo que su mentor le dice. Me ha molestado muchísimo también muchas cosas del joven. Yo creo que es un hombre de Dios y que ama al Señor. Yo creo que tiene buenas intenciones ambos. No los voy a demonizar tampoco. Pero tenemos que criticarnos en amor unos a otros. Y entonces cuando a él le preguntaron, él dijo, bueno,
nosotros tenemos que vivir y organizarnos conforme a 3 principios. Uno es el peso del mundo que está cambiando y que tenemos que orientarnos conforme a los cambios del mundo. El otro es el peso, no recuerdo ahora mismo, del tiempo que estamos viviendo, algo así. Y el tercero es el peso de la palabra. Lo que está diciendo es que no es la palabra de Dios la que rige, sino también tú tienes que pensar, ok, ¿por dónde va el mundo? ¿Qué está pensando el mundo? Y tenemos que ajustarnos y usar la palabra del Señor como otro elemento más complementario. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es el fundamento de la vida de la iglesia. Y el mundo tiene que ajustarse a la palabra del Señor, no la palabra al mundo, no la iglesia al mundo. El mundo toma sus instrucciones de su madre espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. A través de la historia de la iglesia, en los 2000 años que tiene la iglesia sobre el mundo, ha habido muchas ocasiones en que parecía que la iglesia ya iba a perecer y desaparecer del mapa. La muerte de la iglesia, del cristianismo y de Dios se ha anunciado muchas veces a través de la historia. Y todos los que lo anunciaron están 6 pies bajo tierra y la iglesia todavía está sobre la tierra. Y estará hasta que Cristo venga. La Biblia dice bien claro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué entregar nuestras armas? ¿Por qué tratar de oler el viento por donde va para ajustar? Como si nosotros fuéramos unos muchachitos asustados, que lo que tenemos es un pedacito de tierra. Nosotros tenemos la roca viva, Cristo Jesús, debajo de nuestros pies. No será conmovida. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Creamos eso, vivamos eso. Alguien, fue Omar allá arriba cuando estábamos entre los 2 servicios. Él dijo que alguien dijo una vez, ¿cómo se defiende un león? Un león se defiende soltándolo y dejándolo que salga de la cage, ¿cómo se dice? De la jaula. Porque un león se defiende solo. Si la iglesia de Cristo sale de la jaula, es final de los demonios y el infierno. Lo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer es salir de la jaula. Es más, la jaula está abierta. Nosotros somos los que tenemos que salir. Simplemente hablemos la palabra, creamos, confiemos, seamos firmes, anunciemos la palabra del Señor. Este es un tiempo en que nosotros, hermanos, como nunca, tenemos que abandonar ya el tiempo de jugar a la iglesia, ya pasó. Tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Los tiempos que vienen son malos. La palabra dijo que en los últimos tiempos, si no fueran acortados, ni aún los escogidos se salvarían. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo y cada día vamos más y más hacia él, en que si un hombre o una mujer no está lleno del Espíritu Santo, fundamentado en la palabra, viviendo al fuego vivo, no va a sobrevivir lo que viene. Porque es una infestación demoníaca de niveles sin antecedentes. Y solamente la gente que se purifique y se comprometa a ser mártires si es necesario, esos son los que van a sobrevivir la plaga demoníaca que viene en nuestro tiempo. Hermanos, el mundo, con esto ya termino, el mundo necesita hombres y mujeres comprometidos y decididos a vivir la vida cristiana como se debe. Porque hoy en día, a menos que tú no tengas una doble porción de convicción espiritual, tú no le vas a poder transferir a tus hijos tu vitalidad. ¿Por qué hay tantas familias que los hijos se están apartando del evangelio después de haber vivido la vida cristiana cuando niños? Yo creo que en parte es porque no había una espiritualidad lo suficientemente vital y sana que pudiera transferirse. Porque es que nosotros siempre ministramos del exceso que hay en nosotros. Si tú solamente tienes suficiente espíritu para ti mismo y tus propias necesidades, tú no vas a tener algo para compartir con los demás. Nosotros tenemos que ser 10 veces más vitales de lo que se necesita para tener suficiente aceite para compartir con los demás. Si no, vamos a ser como esas vírgenes que solamente tenían aceite para ellas mismas y no tenían para compartir con las otras. No, Dios quiere que tengas aceite para tu lámpara y también para darle un poquito al que no tiene. Viviendo al fuego,
Tenemos que traer a Cristo a nuestros hogares, orar en el hogar, leer la palabra, pasar tiempo con el Señor, cada día reconsagrarnos a Dios, declarar la presencia de Dios en nuestros matrimonios, en nuestras casas, invitar al Espíritu Santo a establecer su trono en nuestros corazones. Yo les invito, hermanos, no se pierdan la oportunidad, no se pierdan el privilegio de vivir la vida cristiana auténticamente, genuinamente. No se pierdan ese privilegio, ese gozo tan grande, no lo desperdicien. Ahí es donde se experimenta lo que es la belleza del Evangelio. Cuando verdaderamente Dios se puede acercar a nosotros y bendecirnos y sanarnos nuestras heridas y hablar con nosotros y comunicarnos instrucciones para la vida diaria y para nuestros ministerios, los problemas que confrontamos. Se requiere una espiritualidad candente. Yo les invito, me invito a ser verdaderamente el pueblo de Dios, porque se necesita en este tiempo. Esta ciudad necesita comunidades fundamentadas en la palabra del Señor, en toda la palabra. Comunidades no solamente digo de verdad, sino también de misericordia, de amor, de perdón, de confesión de pecado, de honestidad, de apoyarnos mutuamente, de amarnos mutuamente y de amar al mundo también. Un pueblo quebrantado, un pueblo que tiene las heridas de Cristo sobre su propio cuerpo. Como dijo Pablo, yo también llevo las marcas de Cristo en mí. Nosotros también tenemos que ser desangrados. Tenemos que ser una comunidad. ¿Sabe en parte por qué está pasando lo que está pasando hoy en día? Y esto de los derechos civiles se está usando porque en esta nación cristianos también hace siglos esclavizaron a los negros y también discriminaron. Mientras iban a sus iglesias el domingo, después les prohibían sentarse con ellos en el bus o comer con ellos en un sitio público. Y los guindaban de palos en los campos del sur. Y después se llamaban cristianos. Y hoy en día hay una conexión, porque hoy en día los derechos civiles, el tema de los derechos civiles se está usando ahora mismo también para esclavizar a la iglesia. Porque hay que pagar, siempre se paga el precio, hermano. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no se compromete con nadie. Si su iglesia peca, la iglesia también tiene que pagar. No, tenemos que ser gente de amor, de misericordia, de bondad, pero también gente de la verdad y de claridad. Tenemos que absorber todo el Evangelio, la totalidad del Evangelio. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A Cristo y a Pablo y a Pedro y a Santiago, a todos juntos, porque es el mismo Espíritu Santo. Tenemos que ser un pueblo de la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer la palabra, hay que consumirla, hay que vivirla, hermanos. Pero yo les aseguro que para mí los tiempos más gloriosos de la iglesia están delante de nosotros. Escúcheme eso. Yo no tengo miedo del futuro. Es más, nosotros estamos construyendo edificios y renovando para el avivamiento que viene, porque yo sé que se van a necesitar espacios grandes para que vengan las multitudes y reciban la palabra de Dios. Por eso les digo, preparémonos, invirtamos, porque el avivamiento viene, la lluvia viene, la visitación de Dios viene. Las iglesias que se mantengan en la palabra del Señor van a ser bendecidas. Van a estar en demanda. Muchos peregrinos heridos van a venir a ella para recibir palabra y sanidad. Y tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque yo sé que el Señor tiene su agenda. Y que Él está preparando algo precioso. Por eso es que no podemos entregar nuestras armas. Tenemos que prepararnos para la visitación de Dios. Levantemos nuestras cabezas. Nadie se deprima por lo que está pasando. Yo no me siento deprimido en absoluto por lo que está pasando en esta nación. Al contrario, me siento expectativo. Wow, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Y me estoy preparando en todo lo posible, tanto personalmente como mi iglesia y los espacios de esta congregación y la doctrina de esta iglesia, para que estemos preparados para ser el pueblo de Dios en esta nación. Que el Señor les bendiga, que su gracia sea con nosotros ahora y siempre. Vamos a ponernos de pie un momento antes de irnos. Si usted tiene que irse, yo sé que ya son las 2, váyase tranquilito, pero yo quiero, algunos de los diáconos, los ancianos de la iglesia, decidieron en su corazón tener un momentito de oración antes de irnos, porque Dios es quien tiene la respuesta y nosotros tenemos que clamar a Él. Si usted se quiere ir, se tiene que ir, no se preocupe, entendemos muy bien, no se preocupe, pero váyase tranquilo para que tomemos unos minutos más
para clamar al Señor, orar por esta ciudad, orar por nuestros gobernantes, orar por la iglesia de Jesucristo, orar por los pastores, que necesitamos que nuestros corazones sean fortalecidos en la verdad, orar por la prosperidad del pueblo de Dios, orar por nuestras familias. Tenemos que ser un pueblo de oración, no podemos ser un pueblo de religión al vapor. Necesitamos un pueblo que sepa que el día del Señor y la semana es del Señor. Las 24 horas del día son del Señor. Nuestras vidas son del Señor. No le pongamos tiempo ni termómetro a Dios. I'm so glad you guys, oh God, I'm so blessed. I'm so blessed. I wish I could have preached in English as well, just to share, you know, the nuances of. I hope that you got the gist of it, just the passion that we really feel for the people of God and for this broken world that we live in, and the fact that we need the Word of God to heal us first, so that we can be healers also of the community and of the city that we're in. So we're so encouraged by your presence. We just want to take a moment to pray, and I know that, again, I'm so honored that you decided to stay a little bit longer. If you had gone a long time ago, we would have understood perfectly, but praise the Lord. We just want to take a moment to pray. Some of the elders of the church felt the need to just pray and come before the Lord, because after all, it's God who does the work. We're simply instruments in His hands. So let us take a moment to pray. And maybe I can ask you guys to pray first. So if you have anything that you want to add, I'll be happy to translate it. Ralph, go ahead. Streaming all over the place, right? Yes. Dice que si el sermón se está haciendo enviado. Yeah, it is. It will be on the internet. Yeah, and it's right now being seen also. It will be permanently there. And Ralph, did you have something else you wanted to? No, you want to pray? No. Pray with us. I mean, just bless us right now. Pray in English. And that's fine. Because we want to take a time just to pray right now, so as the people of God. Well, Lord, we thank you, Lord, for Roberto and his dear wife and their family. Thank you for raising them up and calling them, and the way you've used them in ways beyond any of our knowledge, really. That's the way it works. You do more than we think you're doing as we try to be faithful to you. And I thank you for the courage that we see today. And we realize that's one of the basics for serving you, courage in a difficult world. And Lord, as we leave today, that we might take the next step, as you will, in our personal lives, in the other manifestations of your church here in Greater Boston and beyond. I thank you so much for the Lion of Judah. I thank you, Lord, for the Mirandas and all that you're using them to do. And Lord, I just pray that this sermon today might make a big difference in Boston and in America and even beyond. We live in difficult times, but Lord, we realize, Lord, that it's in difficult times that the church can show what it really is when we're in Jesus Christ, and that you will bring the healing that is so desperately needed when your servants do what Jesus wants us to do. So again, I thank you, Lord, for this commitment at this fellowship. In Jesus' name I pray. Paul, do you want to pray? Please. Oh Lord, hear our prayer. Hear our prayer, oh God. Hear our prayer. Thank you for this pastor and his family. Thank you for these leaders, the deacons, the elders here. Thank you for every person here. Oh God, there's a river of life that flows from the heart of God into this world, and it will triumph. And this church is part of the river of God, the river of life. Lord, strengthen this river of life. May there redeem us, God. Redeem this world. Redeem us. Have mercy. Don't forget us. Don't forget us. Don't forget this church. Don't forget this world. Don't forget this city. Lord, may your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. And today we plead with you, God, come. Come, Lord Jesus, come through us. This time, this day, this place. In Jesus' name, amen. ¿Por qué no tomamos un momento y extendemos nuestras manos hacia el pastor, la pastora Meche? Pedimos que el Señor los siga fortaleciendo y los siga poniendo en el llamado que Él tiene para su vida.
Nosotros como congregación y como cuerpo de diácono apoyamos su llamado. As deacons and as a congregation, we support them in their calling. Apoyamos el llamado de hablar la verdad que We Él tiene affirm this para él. call to speak the truth. Pero también sabemos que vivimos en un mundo But we also real, know that we live in a world que es real, that is real, pero que Dios está en control. but that God is in control. Así que extienda su So mano let's y extend our únase hands. conmigo, Señor Pray with Jesús. me. Te pedimos, Padre, que tú sigas invistiendo al pastor Miranda, Señor, con tu sabiduría, tu inteligencia y tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que la palabra que se pronuncie de esta iglesia y que salga de su boca y de los demás pastores, Señor, de Mecha, Señor, sea de ti, venga de ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que ángeles acampan alrededor de aquellos que te temen y que tú nos defiendes, Señor. Padre, pero también esperamos con gran expectativa, Señor, lo que tú vas a hacer en este momento, Padre. Entendemos que este es un momento rema, Señor, que tú has dado una palabra específica y clara, Señor. Padre, y queremos hacerte honra a ti, Señor, y decirte, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, Rey de Boston, Señor. Así es que, Padre, cubrimos la familia pastoral, cubrimos los demás pastores, Señor, a Gregory, a Samuel, Señor, al pastor Mick, Señor, a Jonathan. Padre, los cubrimos con tu sangre, Señor, y los sellamos, Señor, porque ellos son tuyos, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Pastor, antes de nosotros entregar este tiempo, Before we yield this time, una hermana se me acercó a sister con una approached inquietud me with a, y me atrevo a decir concern, que es del Señor. and she Esta has inquietud. told me that she feels strongly that this is of the Lord. Y que por qué no tomar un momento, si usted puede ser tan amable, de bajar del That púlpito why not para que el pueblo te a rodea, moment that, solamente para declarar al mundo que esta iglesia está contigo, que estamos de una misma voz. En el nombre de Jesús. Bueno, Creo que eso es de Dios. Yeah, you know, and again, it's not about me or Meche, you know, just as that we step down and somebody felt the Lord just for the people to pray for us. No es, nosotros somos simplemente instrumentos del Señor, ninguna gloria para el hombre, pero si el Señor quiere usarnos para hablar esa verdad en diferentes maneras, ese es nuestro deseo y proclamar esa verdad. Así que oren, porque yo sé que Dios nos ha dado una palabra y estamos buscando formas de compartir esa palabra Sí. con Gloria el a mundo. Dios.